es evidente tu mover, tu espíritu está aquí, la atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí. Hola, buenas noches. Dios me los bendiga mucho, todos los que se están conectando. Lupita, Dios te bendiga. Dani, te mandamos un abrazo, Dios les bendiga. Joita, Joanita, Dios te bendiga. Buenas noches. Buenas noches, Dios me los bendiga. Qué gusto volver a saludarles. Me imagino que ya están preparados para recibir la palabra que Dios tiene para nosotros esta noche. Es una gran bendición. Jaime, Dios te bendiga, Jaime. Qué gusto saludarte. Sánchez de Moreno, no sé quién es Sánchez de Moreno, no sé si es Ileana, ¿verdad? Qué gusto saludarte. Angie, te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga mucho. La hermana Joaquina también ya está por acá, como siempre, puntuales. Dios me los bendiga mucho. Hermanita Mari González también, Dios me los bendiga mucho. Y deseamos de todo corazón, ¿verdad?, que todos ustedes y cada una de sus familias, ¿verdad?, se encuentren bien en este momento, ¿verdad? Que sabemos que ahorita el clima ha estado afectando un poco, ¿verdad?, o mucho, ¿verdad?, a las familias. Sabemos que algunos de nuestros hermanos también han estado siendo afectados por las lluvias. Y desde acá nosotros les mandamos, ¿verdad?, un fuerte abrazo y que Dios provea todo lo necesario, ¿verdad?, para que ellos puedan salir pronto de esa situación, de esa condición, ¿verdad? Y creemos que el favor de Dios, ¿verdad?, la bendición de Dios está con ellos, aún a pesar de estas circunstancias que hoy están viviendo, ¿verdad? Y ese es un motivo también para que nosotros como iglesia, ¿verdad?, sigamos orando y estemos orando no solamente por nuestros hermanos, ¿verdad?, en Cristo, sino también por toda la gente que hoy está padeciendo, y que eso sea motivo de nuestra oración en este tiempo, ¿verdad? Que esto sea también como que un pretexto, ¿verdad?, para que el Señor, para que la gente también pueda a sensibilizarse más, ¿verdad?, y poder abrir su corazón a Dios en estos tiempos, porque realmente estamos viviendo tiempos difíciles, ¿verdad? Los tiempos pues no son muy buenos, y como le decía a mi esposo, hoy muchos podemos estar padeciendo ciertas cosas, pero qué diferente es cuando tú estás pasando momentos difíciles, pero de la mano de Dios. Y qué triste, ¿verdad? Y qué difícil el pasar por situaciones complicadas, pero sin Dios. Entonces, este es un momento para nosotros como iglesia, ¿verdad?, seguir, estar orando por toda la gente, por nuestra ciudad, ¿verdad?, por el lugar donde Dios nos ha plantado, por toda esa gente que aún no le conoce, ¿verdad?, y que puedan abrir su corazón a Dios y que puedan recibir de Él esa fortaleza y aún todo lo que ellos necesiten para poder restaurarse pronto, ¿verdad?, y poder también cambiar su condición de vida. Amén. Entonces, como siempre, ¿verdad?, es una gran bendición poder estar compartiendo con ustedes todo lo que Dios viene hablando a nuestras vidas, ¿verdad? Porque ya esta cuarentena como que se prolongó ya un poco, ¿verdad? Pero Dios sigue hablando, Dios sigue hablando, y lo que sí tenemos que hacer nosotros es nada más tener nuestros oídos, ¿verdad?, siempre prestos y siempre bien afinaditos para poder escuchar la voz de Dios, ¿verdad?, cada vez que Él nos está hablando. Entonces, nosotros seguimos adelante, ¿verdad? No nos podemos detener, y desde donde estamos nosotros tenemos que seguir haciendo la obra en la manera que Dios nos los permita, ¿verdad? Entonces, nosotros desde acá les mandamos un abrazo a todos, a sus familias, ¿verdad? Y por supuesto que también deseamos, ¿verdad?, que
Creo que es el anhelo también de todos, el podernos reunir pronto, ¿verdad? Pero bueno, solamente Dios sabe los tiempos, solamente Dios sabe el propósito, todo lo que está detrás de todo esto, ¿verdad? Solamente Él sabe, ¿verdad? Y entonces que tengamos la paciencia, que tengamos la paz de Dios para poder esperar el tiempo correcto, ¿verdad? El tiempo en el que Dios ya tenga todo dispuesto, ¿verdad? Para que su iglesia vuelva a congregarse en el nombre de Jesús. Y bueno, saludo también quiero darle la bienvenida, ¿verdad? Al hermano Julio César Campos, Dios les bendiga, les mandamos un fuerte abrazo hasta Cunduacán, a Samuel García también, la hermanita Maricruz Brito, qué gusto poderla saludar, desde acá le mandamos un abrazo así grandote, muy fuerte, siempre es una bendición, ¿verdad? Acordarnos de usted. La hermana Silvia también, Silvia, te mando un fuerte abrazo, ya se te extraña también, ¿verdad? Bueno, a todos se les extraña sinceramente, a Julie también, te mandamos un fuerte abrazo desde acá, un abrazo, un beso a toda la familia, a todos los niños, Dios me los bendiga mucho, mucho. ¿Quién más está por acá? Antes de que... Birma también, te mandamos un abrazo y esperamos de verdad que ahí en el lugar donde tú estás esté todo tranquilo, ¿verdad? Sabemos que hay parte en esa zona, ¿verdad? Que ha estado siendo afectada por la lluvia. Esperamos, ¿verdad? Que te encuentres bien, tu familia también. Cristi, Dios te bendiga, qué gusto poder saludarte, buenas noches, bienvenidos, Jorge Bertis, te mandamos un fuerte abrazo también. Agus también, a Cunduacán te mandamos un abrazo, ahí a la sierva del Señor le mandamos un fuerte abrazo, Dios me los bendiga mucho. El hermano Hilario también, el hermano Hilario que nos apoya también muchas veces, ¿verdad? Con las citas bíblicas también, el hermano está en todo, ¿verdad? También está en la jugada, como decimos, ¿verdad? Dios me los bendiga, le mandamos un fuerte abrazo, hermano Hilario, y a toda la familia. Mari González también, ¿verdad? Ya les habíamos dado la bienvenida, Dios me los bendiga mucho. Prepare su corazón, yo sé que esta noche va a ser una noche de gran bendición para cada uno de nosotros, una noche, ¿por qué no de liberación, verdad? De repente nosotros decimos, ay, liberación de qué, pero no siempre son demonios de los cuales nos tenemos que liberar, o sea, de los que se tiene que liberar la gente, ¿verdad? De repente son pensamientos, ideas, estructuras mentales y tantas cosas, ¿verdad? Que de repente andamos por ahí cargando. Entonces yo creo, ¿verdad? Y en el nombre de Jesús, que esta sea una noche de liberación, ¿verdad? De sanidad en nuestras vidas. Y sobre todo de una dirección clara, una dirección precisa de Dios, en el nombre de Jesús. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos a la palabra, verdad? Quisiéramos seguir platicando, ¿verdad? Con ustedes, saludándoles, pero bueno, sabemos que tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado también, ¿verdad? Y en esta hora, pues, compartirles la palabra, ¿verdad? El mensaje que Dios ha puesto para todos nosotros en esta noche. Y bueno, vamos a la palabra y antes quiero darle gracias a Dios, ¿verdad? ¿Qué les parece si allí donde están cerramos nuestros ojitos, cierre sus ojitos ahí donde están y démosle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar esta noche conectados, ¿verdad? Asistiendo a esta convocatoria de Él, ¿verdad? Padre, en esta hora queremos darte las gracias, te damos las gracias, bendito Dios, porque tú nos permites, Señor, estar aquí reunidos, Señor, conectados, Señor, en el Espíritu, Padre Santo. Sabemos que para tu Santo Espíritu no hay barreras, Señor, no hay obstáculos, Padre, no hay distancias, y nosotros como un solo cuerpo nos unimos esta noche para poder escucharte, para poder recibir, Señor, esa palabra, esa semilla, Padre Santo, que tú has puesto en mi corazón. En el nombre de Jesús, Padre, yo dispongo mi vida, mi corazón, mi mente, Señor, todo mi ser lo pongo delante de ti
y que tu Santo Espíritu, Señor, nos hable, Padre eterno, en esta noche. Tú conoces la necesidad, Señor, en el corazón que hay de cada uno de mis hermanos, Señor, cada persona que se está conectando, que se ha conectado esta noche, Padre. Tú conoces la necesidad, lo que hay en el corazón de cada uno de ellos, Padre, y en el nombre de Jesús yo te pido que tú suplas todo lo que los anhelos que hay en su corazón, Padre, todo lo que conforme a tu propósito, Padre, y a tu voluntad está en ellos, Señor, así ellos puedan recibir, Señor, aquello que están esperando en el nombre de Jesús. Si hay necesidad de sanidad, Padre, que sean sanos en el nombre de Jesús. Cualquier necesidad, Padre, que ellos pudieran estar pasando en estos momentos, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y creemos, Señor, que tú sustentas, tú provees todo lo que ellos necesiten en el nombre de Jesús. Te damos gracias y nos preparamos para recibir tu preciosa palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, no sé si usted se recuerda cuando Dios llama a Abraham. No sé si usted se recuerda lo que le dice. Cuando Dios llama a Abraham, le dice una frase que muchos conocemos, ¿verdad? Le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Usted se recuerda, ¿verdad? Yo sé que sí, todos saben hemos leído esta parte en las escrituras. Y le dice, y vete a un lugar, vete al lugar que yo te mostraré. Entonces, Abraham, dice la palabra, ¿verdad?, que él obedece al Señor y él se dirige y él empieza a caminar, ¿verdad?, hasta que llega al lugar indicado. Entonces, dice la palabra que ahí Dios se le aparece y le dice: a tu descendencia daré esta tierra. Pero, ¿qué le parece si mejor lo leemos en el libro de Génesis, capítulo 12, verso 1 al 7? Amén. Dice la palabra: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More. Y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Amén. Y más adelante quiero que nos saltemos, vamos a saltarnos al verso 10. Y en el verso 10 dice lo siguiente: hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham, acuérdese bien de esa palabra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Amén. Entonces dice la palabra que hubo una gran hambre en la tierra, y Abraham desciende a Egipto. ¿Por qué? Por temor. Abraham tuvo temor, ¿verdad?, de esa hambre, porque era una gran hambre que había, ¿verdad?, allí en la tierra. Entonces Abraham toma su familia, toma todos sus bienes, todas sus cosas, y se mueve de ese lugar, y él desciende, dice la palabra, él desciende a Egipto por temor. Él tuvo a quedarse sin alimentos, a la escasez, ¿verdad?, quedarse sin provisión. Entonces él, movido por el temor, por la inseguridad, él desciende a Egipto. Cuando ya Dios le había dicho, ¿verdad?, que él lo iba a bendecir, que él caminara, que él fuera al lugar que le mostraría, y que él lo iba a bendecir, y que él lo iba a engrandecer, él lo haría grande a Abraham, ¿verdad? Entonces, si ya Dios le había dado esas promesas, ¿verdad?, si ya Dios le había dicho esto, pues Dios lo iba a sustentar, ¿verdad?, en el lugar donde él estaba.
y a pesar del hambre o de la circunstancia que se estuviera dando en ese lugar, Dios allí lo iba a proteger, Dios lo iba a cuidar. Pero Abraham tuvo temor y desconfió. Él no confió en Dios, en lo que Dios le había dicho. Él desconfió que Dios fuera a librar a su familia, ¿verdad? A librarlo a él de esa hambre que había en la tierra. Entonces, lo que él hizo, ¿verdad?, fue irse a Egipto. Y pareciera que el pueblo de Dios, siempre que había hambre en la tierra, ¿verdad?, siempre que se veía amenazado por la escasez o por alguna situación, parecía que la primera opción era querer salir huyendo hacia Egipto. Porque también, si usted se recuerda, en el libro de Génesis, por el capítulo 26, cuando dice la palabra que también hubo hambre en toda la tierra, ¿verdad? Un hambre parecida a la que hubo en los tiempos de Abraham. Y el Señor se le aparece, solo que en esta ocasión fue a Isaac. No sé si usted recuerda, es en Génesis 26. Entonces, el Señor se le apareció en esta ocasión a él, a Isaac, porque también Isaac tuvo temor. Y él su primera opción, ¿verdad?, era salir a Egipto, también irse aunque la palabra no lo dice, ¿verdad? Pero él tenía todas las intenciones. Isaac tenía intenciones de salir huyendo también a Egipto, ¿verdad?, por temor al hambre. Solo que a él el Señor se le aparece y le dice: no desciendas a Egipto, ¿sí? Aunque usted, cuando lee esa parte ahí en el capítulo 26 de Génesis, ahí no dice que Isaac tuviera intenciones, ni menciona nada que él fuera a Egipto, ¿verdad? Pero Dios conocía el corazón de Isaac y sabía que él tenía todas las intenciones de irse para allá. Entonces, él le dice: habita en la tierra, dice, no desciendas a Egipto, dice, habita en la tierra que yo te diré. Amén. Entonces, Dios conocía perfectamente bien las intenciones de Isaac, ¿verdad? Sabía que hacia dónde iba, como también conoce las intenciones de nosotros, ¿verdad? De repente nosotros decimos: ay, no, si yo voy a hacer tal cosa, pero la intención realmente es otra, ¿verdad? Y Dios la conoce. Entonces, volviendo con Abraham, ¿verdad? Lo primero que a mí me llama la atención es cuando dice la palabra: descendió Abraham a Egipto. ¿Y por qué? ¿Por qué me llama la atención? Porque cuando tú haces algo fuera de la voluntad de Dios, realmente eso es un descenso en tu vida. Pero cuando nosotros lo que hacemos, ¿verdad?, en la voluntad de Dios, eso es un ascenso. Nosotros subimos, como fue, por ejemplo, en el caso de José. José, no dice la palabra que él haya subido, ¿verdad? Sabemos que a José lo llevaron. Quizá él no llegó por su propia cuenta, ¿verdad? Pero a José sabemos que él lo llevaron, pero era un propósito de Dios que él estuviera allí. Y por eso allí él fue prosperado. Eso nosotros lo podemos leer en Génesis 39, el capítulo 39, verso 1. Así que cuando nosotros nos movemos en la voluntad de Dios, nosotros también tenemos que prosperar en el lugar donde estemos. Si Dios te envía, o Dios te envía a algún lugar, o te envía a hacer algo, allí Dios te va a prosperar. Si nosotros estamos en el lugar correcto, donde Dios quiere que nosotros estemos verdaderamente. Sin embargo, cuando tú te mueves a donde no te enviaron, más bien, ¿verdad?, entonces entras en un proceso de descenso espiritual. Comienzas a desconectarte del propósito, comienzas a desconectarte de la visión que Dios tiene para ti y para los que te siguen también, porque recordemos que Abraham no iba solo. Abraham se llevó a su familia y toda la gente dice la gente que lo acompañaba, ¿verdad? Iba mucha gente con él también. Él no iba solo. Entonces, tú comienzas de repente a hacer cosas, ¿verdad?, que no tenías que hacer. Y comienzas una desconexión espiritual, y tal vez sin darte cuenta o sin darnos cuenta, ¿verdad? Y mira que la diferencia es cuando es Dios quien te envía, quien Él te dirige. Literalmente tú comienzas a ascender, tú comienzas a crecer, porque con Dios todo es avance, mis hermanos. Con Dios no nos podemos quedar.
Cuando caminas con Dios, no hay estancamiento, con Dios hay crecimiento. Debe haber crecimiento en todas las áreas de nuestras vidas. Abraham, dice la palabra, ¿verdad? Que él tuvo que salir de Egipto para volver a conectarse con el Señor, para conectarse con la voluntad de Dios, con su propósito. Por eso dice la palabra en el capítulo 13 del libro de Génesis, verso 1. Dice la palabra, subió pues, oiga bien esta palabra, dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía. Y mire también que dice, y con él Lot. Estamos leyendo Génesis capítulo 13, verso 1. Y fíjese que algo que veía aquí también en la escritura es que Abraham, siempre que él llegaba y se establecía en un lugar, él siempre levantaba un altar al Señor. Siempre, cuando usted lee, por ejemplo, en el libro allí en Génesis, en el capítulo 13, 8, por ejemplo, en el 13, 18, y ahorita no me recuerdo la otra, pero ahorita se las doy. Siempre que él llegaba a un lugar, él levantaba un altar e invocaba al Señor. También la vez que el Señor se le apareció, también él allí levantó un altar. Siempre levantaba un altar a Dios. Y cuando nosotros leemos la palabra, nos damos cuenta que el único lugar donde Abraham no pudo hacerlo fue en Egipto, porque cuando leemos la escritura, ahí no dice que Abraham haya levantado un altar al Señor y que haya invocado su nombre allí en Egipto. Allí no lo pudo hacer. Eso a mí me llamaba mucho la atención, porque mientras él estuvo allí, sabemos que Egipto, nosotros lo que hemos aprendido, ¿verdad? Que Egipto es como representa como el mundo, ¿verdad? Y cuando nosotros estando fuera de la voluntad de Dios, nunca el mundo, o estando fuera de la voluntad de Dios, nunca nos van a permitir, ¿verdad?, levantarle un altar a Dios. El mundo nunca nos va a querer permitir, o nos va no nos va a querer permitir, ¿verdad?, que nosotros levantemos un altar a Dios, que lo adoremos, que invoquemos su nombre. Nunca te va a permitir que tú lo busques verdaderamente. Siempre tratará de mantenerte desconectado, distraído, desenfocado y ocupado con tantas cosas. Pero Abraham, dice la palabra, que cuando entonces él vuelve a invocarlo, pero hasta que sale de allí, hasta que sale de Egipto, es cuando él vuelve a invocar al Señor. En Génesis capítulo 3, verso 4, allí lo dice. Entonces, hay momentos, mis hermanos, o temporadas, ¿verdad?, que en los que uno de una forma u otra se desconecta. Y a veces, como les decía hace un momento, sin darnos cuenta, no nos damos cuenta de repente cuando ya nos estamos desconectando y dejas de buscar a Dios, ¿verdad?, como uno lo buscaba antes. Alguno quizá podrá decir, bueno, no, yo sí lo busco. Y sí, ciertamente puede ser que lo busquemos, pero no como lo buscábamos antes. Y así nos vamos como que desconectando, ¿verdad?, por uno estar tomando decisiones fuera de la voluntad de Dios, por irnos a lugares donde Dios no te envía, o por involucrarte en cosas, ¿verdad?, que no son las que Dios quiere para ti. Y uno termina perdiendo la conexión, como le estaba sucediendo a Abraham. Por eso él no invocaba a Dios allí en Egipto, ¿verdad? Pero Abraham vuelve a invocar el nombre de Dios y volvió a levantar un altar al Señor. Usted sabe que Abraham, él también se equivocaba. Abraham también se equivocaba, como muchas veces nosotros. Pero algo que también a mí me llamaba mucho la atención es que, y debemos de aprenderlo también nosotros, es que Abraham siempre volvía al lugar donde Dios se le apareció. Él regresaba al lugar donde a Dios se le había aparecido. Y cuando yo leía esto, me acordaba, ¿verdad?, que era como que él volvía, era como ese volver a su primer amor. Abraham volvía ya, ¿verdad?, a su primer amor. Porque él se equivocaba también, como les decía hace un momento, ¿verdad? También recuerde cuando lo que le sucedió con Abimelech. Él también hizo en esa ocasión pasar a su esposa como si fuera su hermana, ¿verdad? Él también cometía errores siendo un hombre de Dios. Él no era como que perfecto, ¿verdad? Era un hombre, pero temeroso de Dios, sí. Entonces, algo que hay que aprenderle de Abraham, ¿verdad?, es que cuando uno se equivoca o uno se desconecta,
y nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces tenemos que volver. Por eso el Señor dice en la palabra, ¿verdad? Mira de dónde has caído, que has dejado tu primer amor. Entonces nosotros tenemos que volver a regresar al lugar donde Dios nos habló, ¿verdad? Donde nos encontró. Amén. Entonces dice la Biblia, ¿verdad? En el capítulo 13, verso 1 de Génesis. Subió pues, ¿sí? Acuérdese de la palabra, subió pues, dice, y en el capítulo 12, 10 dice, descendió, ¿sí? En el 12 dice que Abraham descendió a Egipto, pero cuando él decide restaurarse, ¿verdad? Cuando él regresa, entonces él sube, dice en la palabra. Entonces, nosotros notamos que cuando él se mueve fuera de la voluntad de Dios, él desciende, pero cuando él comienza a tomar el rumbo de la voluntad de Dios nuevamente, él asciende, él sube. Y eso es exactamente lo que nosotros vamos a experimentar cuando nos salimos de la voluntad de Dios. Vamos a descender, pero cuando entremos en ella nuevamente, nosotros vamos a ascender y vamos a subir. Amén. Mire que dice acá: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Amén. Entonces, dice la palabra, ¿verdad?, que ellos tenían tanta riqueza que no cabían en un mismo lugar. No cabían. Y luego la Biblia continúa diciendo, ¿verdad?, que hubo una contienda entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham, porque ya la tierra ya se les había hecho como que se les había reducido el espacio, ¿verdad? Era tanto lo que ellos tenían que ya no entraban, y empezó a haber problema entre los pastores de su ganado, hasta que Abraham toma la decisión de una separación, ¿sí? Y Dios interviene, ¿verdad?, de una forma muy sorprendente, después que Abraham le dice a Lot: escoge tú la tierra. Y le dice: y si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda, o si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha, pero no podemos seguir juntos. Y vemos también aquí en la palabra, ¿verdad?, que Lot escogió, dice, lo mejor de la tierra, a la vista del hombre, por supuesto, ¿verdad? Imagínense que la Biblia dice que que la tierra era tan buena que dice parecía que el huerto de Jehová. Imagínense cómo sería esa tierra que Lot, nada vivo, ¿verdad? Él escogió esa parte, que una tierra que parecía, dice, el huerto de Jehová. Era toda la llanura del Jordán, era una tierra fructífera, era una tierra muy próspera, ¿verdad? Y Abraham se quedó, la tierra, ¿verdad? Le tocó la tierra como que la más difícil, ¿verdad? Las montañas, los más rocosos. Y pues ese tipo de terreno de campo, ¿verdad?, pues siempre es un poco más complicado para cultivar, para sembrar, para cosechar. Más complicado, ¿verdad? Y tal vez hasta para apacentar su ganado, no sé, todas las actividades que Abraham tenía que hacer, ¿verdad? Aparentemente era la tierra más difícil. Pero él aceptó, ¿verdad? Y sin embargo, ¿verdad?, aquí la palabra dice que Dios intervino, ¿verdad?, una vez que Abraham y Lot se separan. Allí Dios vuelve a intervenir, Dios vuelve a hablar. Si usted lee en el capítulo 12, Dios le dice: sal a la tierra que te mostraré. Pero luego la revelación completa viene cuando ya hay una separación entre Abraham y Lot. En el verso 14 dice la palabra: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra, le dice, toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Imagínese todo lo que Dios le entregó.
Según Lot se había llevado la mejor parte, ¿verdad? Pero no sabía lo que Dios le tenía reservado a Abraham. Por eso, mis hermanos, es mejor dejar que Dios escoja a que nosotros seamos los que escogemos porque a veces nosotros escogemos según nuestros ojos, ¿verdad? Por eso mejor que Dios, cuando tengamos que escoger algo, dejemos que sea Dios quien lo escoja por nosotros. Entonces, allí es donde Dios interviene, ¿verdad? Y le habla a Abraham. Dios no intervino cuando Abraham invocó a Dios o cuando le levantó el altar, no. Dios vuelve a aparecer en la vida de Abraham cuando él hace una separación entre él y Lot. Nosotros podemos estar en el lugar correcto, mis hermanos, pero acompañados de gente incorrecta. Nosotros podemos estar caminando en la voluntad de Dios, pero escuchando gente que no lo está, o a gente que de plano no le interesa la voluntad de Dios. Y ese tipo de amistad o de relaciones puede hacer una interferencia espiritual, puede ser un distractor, ¿verdad? También para que nosotros escuchemos la dirección divina de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y yo creo que una de las cosas que Dios va a hacer en este tiempo, mis hermanos, es precisamente eso: quitar toda interferencia espiritual que nosotros hemos tenido. Porque hay gente con interferencia que hoy en día no saben lo que Dios realmente quiere, que realmente no han escuchado a Dios desde hace tiempo, pero yo creo que Dios nos va a liberar, mis hermanos, de toda interferencia para que nosotros podamos escuchar la voz de Dios, pero con claridad, porque ¿cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro de que nosotros andemos o de andar caminando, ¿verdad?, sin escuchar la voz de Dios, o el no escucharla con claridad? ¿Cuál es el peligro? Andaremos tropezando, ¿verdad? O andará de repente uno inventando qué hacer, andará luego uno improvisando, o tu vida podrá ser un experimento, ¿verdad? Porque no tienes claridad de lo que Dios realmente quiere que tú hagas. O lo que Dios quiere para ti, no tienes claridad. Entonces, cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, te detienes. Y cuando yo digo que te detienes, no es precisamente que te quedes sentado o que te quedes acostadito, no. Eso no significa eso, sino que aún tú puedes estar haciendo muchas cosas, pero no estar llegando a ningún lado. Espiritualmente puedes estar detenido, aunque físicamente puedas estar muy activo. Y te atrasas, y no solamente tú, sino que también atrasas a los que van contigo, y te quedas estancados. ¿Por qué te quedas estancado? ¿Por qué? Porque es la voz de Dios la que crea, ¿verdad? Y la que le da aceleramiento a las cosas. Es la voz de Dios, mis hermanos, la que hace que las cosas se materialicen en nuestra vida o que se manifiesten. Es la voz de Dios cuando nosotros lo escuchamos con claridad, cuando sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces nosotros nos movemos en ello y las cosas tienen que suceder, se tienen que manifestar. Cuando usted recuerda, ¿verdad?, cuando Dios creó en la creación, ¿verdad?, que dice la Biblia, que después de que Dios, el Señor, hablaba, ¿verdad?, Dios hablaba y las cosas sucedían. La tierra estaba desordenada y estaba vacía. Entonces Dios decía: sea la luz, sea esto, sean los árboles, sean los animales, y todo eso. Él hablaba y las cosas se manifestaban, las cosas aparecían. Amén. Entonces hay cosas, mis hermanos, que tienen que empezar a aparecer y a manifestarse en nuestras vidas ya. Amén. Tras escuchar la voz de Dios. Por eso es que es tan importante el que nosotros estemos conectados con Él. Tenemos que conectarnos con Dios. Si usted lee, Dios no le volvió a hablar a Abraham cuando él estaba en Egipto. Lo veíamos hace un momento. Dios le habla a Abraham en Génesis 13, cuando él decide salir y cuando él decide desconectarse también de cosas que lo mantenían desconectado de Dios, sin poder escuchar nuevamente su voz. Nosotros no sabemos, cuando leí acá en la palabra, ¿verdad?, pero no sabemos realmente cuánto tiempo tuvo que pasar Abraham sin escuchar a Dios. Tal vez fueron días, meses, años, no sabemos, no, al menos yo no lo encontré en la palabra. No sé cuánto tiempo tardó allí, ¿verdad?, en Egipto. Pero sí sabemos que hubieron dos motivos, ¿verdad?, por los cuales él no podía escuchar al Señor. Dios no se le había aparecido nuevamente. Vemos dos cosas. Primero, que él estaba en el lugar equivocado, él estaba en Egipto.
Y lo segundo es que él estaba acompañado también de la persona equivocada. Había un Lot en su vida. Estas dos cosas, mis hermanos, habían impedido que Dios volviera a hablarle a Abraham. Que Dios se le volviera a manifestar. Entonces, si usted ha leído también, Dios nunca le dijo a Abraham que se llevara a Lot. Le dice, vete a la tierra. Primero le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Y sí, Abraham obedeció, pero ahí en esa parte, ¿verdad? Vemos que dice, y se llevó a Lot también, pero Dios nunca le dijo que se llevara a Lot. Sin embargo, él se lo llevó, pero eso fue una decisión sentimental de Abraham. Él dejó que sus sentimientos le hicieran cargar con una distracción en su vida y con una interferencia espiritual. Pero la voz de Dios, mis hermanos, vuelve a Abraham en el verso 14. Cuando se separa de Lot, entonces Dios aparece nuevamente. Y esto es muy importante porque si Lot no tuviera nada que ver, entonces ¿por qué Dios no le había hablado? Pero la Biblia es muy precisa cuando dice, ¿verdad? Es muy claro. Cuando dice, ¿verdad? Que se apartó, que cuando Lot se apartó, entonces allí Dios llegó. Cuando Lot se alejó de Abraham, allí fue cuando Dios se acerca. Y yo creo que hay cosas en nuestra vida que Dios, así como alejó a Lot de la vida de Abraham, las va a alejar de nosotros también, para acercar las suyas, para que nosotros podamos ver con claridad lo que realmente Dios quiere para nosotros, para darle continuidad, ¿verdad?, a lo que Él un día empezó en nuestra vida. Aquello que se quedó detenido, aquello que se bloqueó por esa interferencia. Entonces Dios quiere darle continuidad a lo que un día comenzó a hacer en nosotros. Quizá hoy pudieran haber proyectos, ¿verdad?, en tu vida que quizá no sean malos, tal vez parezcan buenos, pero que quizá te están alejando o te están distrayendo del verdadero proyecto que Dios tiene para ti. Pero yo estoy segura, mis hermanos, que Dios no los va a alejar. Dios no nos va a alejar. Dios nos cerrará esas puertas, ¿verdad?, que parecían de Él, pero que en realidad no lo eran. ¿Para qué? Para abrirte la puerta correcta, donde verdaderamente tú te vas a extender. Dios nos va a desconectar, mis hermanos, de cosas para conectarnos a las verdaderas, a las divinas. Y yo creo que ya lo está haciendo en muchos. Ya Dios lo está haciendo. En aquellos que siguen clamando, en aquellos que siguen invocando su nombre y que quieren y desean y anhelan, ¿verdad?, caminar en la voluntad de Dios. Amén. Entonces, nosotros volveremos a escuchar la voz de Dios con claridad, sin interferencias. Nosotros volveremos a tener esos sueños, volveremos a tener visiones, las visiones que un día tuvimos quizás, ¿verdad? Y mucho más profundo aún. Es ese momento de tu vida, ¿verdad?, cuando experimentabas la dirección de Dios. Ese momento cuando Dios te dio un sueño, cuando tenías en tu corazón, ¿verdad?, o la sentías más bien, cuando sentías en tu corazón con mucha claridad la dirección de Dios. Sabías que Él estaba allí, que Él estaba en el asunto, en lo que tú estabas haciendo. Pero luego en los proyectos, en los errores, ¿verdad?, o en las malas decisiones, nosotros dejamos de escucharlo. Comenzó a haber interferencia, ¿verdad? Entonces como que nos detuvimos un poco en esa parte, nos empezamos a atrasar. Pero Dios nos llevará también, ¿verdad?, o nos está llevando a ese momento donde nos rescató de Egipto y donde nos separa de todo lo que nos separa de Él. Porque miren, mis hermanos, aún nosotros sirviéndole a Dios, pudiéramos estar separados de Dios o pudiéramos estar desconectados sin darnos cuenta. O sea, el desconectarnos de Dios no siempre significa que nos vayamos al mundo y andemos haciendo cosas malas y cosas feas. No, simple y sencillamente podemos estar aún dentro, ¿verdad?, sirviendo y haciendo cosas, pero fuera de la voluntad de Dios, y allí pudiéramos estar desconectados. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad?, estar muy atentos. Pero Dios nos está llevando, ¿verdad?, como les decía, a ese momento donde volveremos a escuchar su voz con claridad. Y Él nos va a hablar, mis hermanos, de diferentes maneras y vamos a poder distinguir, vamos a poder reconocer que verdaderamente es Él que nos está hablando. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a seguir caminando. Abraham, él permitió o dejó más bien que los sentimientos lo ligaran
como a un tapón espiritual, ¿verdad? Porque ya no escuchaba, ya dejó de escuchar al Señor. Y hoy cuánta gente nosotros vemos también ligada a otros sentimentalmente, que lo único que los une, ¿verdad?, es un sentimiento, no un propósito divino. Entonces, el escuchar la voz del Espíritu nos va a evitar, ¿verdad?, que nosotros andemos improvisando y andaremos más bien en lo seguro. A veces andamos en la prueba y el error, probamos y nos equivocamos y volvemos otra vez. Y tal vez algunos puedan pensar que eso pues no es tan malo, ¿verdad?, y que lo podemos hacer. Y quizá tengan razón, porque dice la palabra, ¿verdad?, que cuando nosotros nos equivocamos también el Señor endereza nuestras sendas. Siempre que nosotros sigamos buscando a Dios, ¿verdad?, Él siempre va a enderezar nuestro camino cuando nos equivoquemos o cuando nos desviemos. Dice la palabra, ¿verdad? Y nosotros, tarde o temprano, si andamos en ese caminar de probando y probando aquí, probando allá y prueba y error, como les decía, ¿verdad?, tarde o temprano nosotros nos vamos a dar cuenta si aquello era o no era de Dios. Y si no era, pues bueno, simplemente vuelves a comenzar, ¿verdad?, con otra cosa y ahí te vas. Pero yo les pregunto, ¿cuánto tiempo nosotros perdemos o cuánto tiempo nosotros nos atrasamos? Y atrasamos a otros también, porque no vamos caminando solitos. No vamos caminando solos, tenemos familias, tenemos gente, mucho, ¿verdad? Hay muchas cosas. Les decía, Abraham no iba solo, Abraham iba con su familia, iba con toda la gente, había gente que lo llevaba, ¿verdad? Iban con él. Entonces, aquellos que confían, ¿verdad?, en lo que estamos verdaderamente, confían más bien, esa gente que confía en que nosotros estamos siendo verdaderamente guiados por Dios. Y que nosotros vamos y los estamos llevando por una ruta correcta, por la que Dios trazó para que nosotros lleguemos hacia donde Él nos quiere llevar. Él quiere que nosotros, hacia donde Él quiere que nosotros lleguemos, no solamente como personas, sino como familia, ¿verdad? Como empresas, como ministerio, como pueblo de Dios. ¿Cuánto tiempo nosotros nos podemos atrasar cuando sería totalmente diferente si nosotros escucháramos la voz de Dios con claridad y que nosotros supiéramos que realmente estamos caminando dentro de la voluntad de Dios? Dios ciertamente, mis hermanos, en su misericordia y en su infinito amor, en esos tiempos de prueba y error, Él permite que nosotros saquemos algo bueno de esas experiencias. Yo no digo que no. Yo he aprendido de mis errores también y sé que muchos me han hecho crecer en ciertas áreas de mi vida. Dios permite siempre que nosotros aprendamos algo, pero estoy convencida también que su voluntad es que nosotros caminemos siempre en su voluntad. Amén. Por donde Él dice, por donde Él quiere llevarnos. Él desea eso, ¿verdad? Él quisiera que todos camináramos de esa manera. Pero cuando no, bueno, pues la regamos y pues de Él de ahí, ¿verdad?, hace algo bueno también. Pero lo mejor es que nosotros vayamos caminando en su voluntad, como les decía. ¿Para qué? Para no atrasarnos, para no quedarnos como Abraham un tiempo, ¿verdad?, sin escuchar a Dios, sin darle continuidad a lo que ya Dios había comenzado en la vida de Abraham. Entonces, escuchar a Dios nos permitirá, ¿verdad?, andar en lo seguro, en lo efectivo. Eso nos va a llevar también, ¿verdad?, a resultados reales en nuestra vida, y que nosotros dejemos de vivir muchas veces de fantasía, estar haciendo castillos en el aire, como muchas veces también, ¿verdad?, anda uno fuera de la voluntad de Dios y empiezas a soñar y quieres esto y quieres el otro y puros castillos en el aire, ¿verdad?, porque nada tiene que ver con lo que Dios quiere. Entonces, si nosotros aprendemos a escucharlo realmente y a caminar en su voluntad, nosotros vamos a comenzar a experimentar la realidad de lo sobrenatural de Dios. Porque nada sucede, mis hermanos, si Dios no es el que habla. Dios tiene que hablar. Los seres humanos de repente tenemos ideas, tenemos planes, tenemos proyectos. Hay muchas cosas que nosotros queremos hacer y cosas buenas. Pero si no fue Dios quien habló, mis hermanos, si aquello que está en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, si no fue Dios quien habló, si todo eso no salió del corazón de Dios, aquello finalmente, mis hermanos, no nos va a llevar a ningún lado y nos habremos atrasado, como les decía hace un momento. Entonces,
Dios hablará a tu vida. Tú lo vas a escuchar, pero sin interferencia. Entonces las cosas vendrán. Amén. Nosotros necesitamos orar para que la voz de Dios nos hable y lo escuchemos con claridad. Necesitamos salir de Egipto, pero también necesitamos desconectarnos de ese Lot que hay en nuestra vida. Fíjese una cosa, no sé si usted sepa, pero lo que significa el nombre de Lot. ¿Sabe lo que significa el nombre de Lot? Solo anoté algunos significados porque hay muchos, yo no sabía, pero me encontré varios significados. Pero los que más se repiten, ¿verdad? En el hebreo y así, son los siguientes, son los que anoté. Entonces dice que Lot significa velo. Otro significado de Lot es cobertura o cubierta, envolver. Eso significa Lot. Cobertura dice, o algo que te envuelve y nos evita ver con claridad. Por eso usted ve que después que Abraham y Lot se separan, Dios le dice, alza tus ojos. Porque mientras él andaba con Lot, Abraham no podía ver todo lo que Dios ya tenía para él. Entonces todo lo que te cubre, todo lo que te envuelve y todo lo que te impide ver, todo lo que te impide pensar con claridad, todo lo que te limita a tener acceso a las cosas de Dios puede ser considerado un velo en tu vida, un Lot. En un sentido, Lot era como una especie de velo en la vida de Abraham. Eso era para Abraham, ¿verdad? Lot lo mantenía distraído, lo mantenía desenfocado, concentrado en lo que no era, hasta que Dios lo lleva a separarse y lo separa, y es ahí donde Abraham puede decir, ahora sí puedo ver completamente todo el panorama, ¿verdad? Todo el panorama, todo lo que el Señor le mostró. Entonces, mis hermanos, yo creo que Dios en este tiempo nos va a arrancar a un Lot de nuestra vida. Todo velo que no te ha permitido visualizar y que no te ha dejado verte extendido, que no te ha dejado verte ensanchado como realmente Dios quiere vernos a todos. Así quiere vernos Dios. Aquello que todo va a quitarnos, ¿verdad? Aquello que solo te ha mantenido envuelto, ¿verdad? Viendo solamente paredes, viendo solamente problemas, viendo solamente limitaciones. Todo eso Dios lo va a remover de nuestras vidas, nos los va a quitar. Nosotros sí podamos alzar los ojos y como le dijo a Abraham, ¿verdad? Ahora sí, le dice, levanta tus ojos, dice ahora, para que alza tus ojos. Y ahora sí nosotros podamos mirar al norte, podamos mirar al sur, podamos mirar al oriente y podamos mirar al occidente. Para que podamos ver con claridad el plan maravilloso que Dios tiene para nosotros y sacarnos de esa estrechez en la que posiblemente muchos hemos estado. Amén. Eso es lo que Dios quiere, mis hermanos, para nosotros en este tiempo también. Dios no quiere que haya velos entre nosotros. Nada que nos haga interferencia para poder avanzar hacia donde Él quiere. Dios nos los va a quitar. Usted se recuerda cuando nuestro Señor murió, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Que el velo se rasgó, dice, de arriba hacia abajo se rasgó en dos. Y el Señor se mudó, dice, se mudó. Él se mudó de ese lugar para no volver a morar, dice la palabra, para no volver a morar en un templo hecho por manos humanas. Eso lo dice en Hechos 17:24. El Señor se mudó de ahí, se me cambió de casa. Él ya no habitaría más en un templo hecho por manos humanas. Usted recuerde que el velo era aquello que separaba, ¿verdad?, al pueblo de la presencia de Dios, era del lugar santísimo, ¿verdad?, donde Dios llegaba, donde la presencia de Dios se manifestaba. Solamente el sumo sacerdote era el que podía llegar y hacer todo, ¿verdad?, lo que para llevar los pecados de la gente y todo lo que hacían. Pero Dios ya no quiere, ¿verdad? Eso se terminó. ¿Por qué? Porque Dios ya no quiere que haya interferencia entre nosotros, ya no quiere que haya velos entre Él y nosotros. Por eso Él pagó un alto precio, para que nosotros podamos acercarnos a Él, pero podamos escucharlo con claridad, sin interferencias. Amén. Entonces, cuando la voz de Dios viene a nuestras vidas, nosotros, mis hermanos, tenemos dirección clara y precisa para cada aspecto, para todo. Para cada aspecto de nuestra vida. Dios no solamente nos va a dar
no nos va a dar solamente dirección para unas cosas y para otras no. Por supuesto que no. Dios no solo nos dirige para saber cómo hacer su obra, no, mis hermanos, sino que también para saber por dónde nosotros llevar a nuestras familias, por dónde, de qué manera nosotros llevar nuestro trabajo, tu empresa, ¿verdad? Tu vida financiera, tus estudios, tus relaciones, en fin, todo lo que tenga que ver con tu vida. Dios te da dirección para todo, porque Dios es integral. Dios no quiere nada más direccionarnos para saber cómo le tienes que servir, no, para toda tu vida, y te va a dar dirección clara y precisa. Y cuando nosotros, mis hermanos, tenemos la dirección de Dios verdaderamente, nosotros sabemos más bien lo que tenemos que hacer en cada área de nuestras vidas. No vamos a andar a ciegas como también muchas veces, ¿verdad? Quizá pareciera que hemos andado. Y nosotros podemos andar confiadamente. ¿Por qué? Porque tenemos esa dirección revelada de Dios. Por eso es que Moisés fue poderoso, porque él escuchaba a Dios. Y cuando Dios le hablaba a Moisés, acuérdese que él era específico y Dios era detallista. Dios le decía todo, le daba detalles de lo que iba a hacer. Dios es claro. Dios es claro con nosotros, mis hermanos. Dios no crea confusión en nuestra vida. Somos nosotros los que nos confundimos y nos abrumamos tanto, ¿verdad? Pero cuando Dios habla verdaderamente, Él habla con claridad. Nosotros tenemos que tener también mucho cuidado de no dejarnos, ¿verdad? De no dejarnos llevar por gente que solo te dice, sí, avanza, camina, sí, vamos, sí, pero ¿a dónde? ¿A dónde? Porque pareciera que yo lo único que estoy haciendo es dando vueltas en el mismo lugar. Ya llevo no sé cuántas vueltas dándole la vuelta a la montaña y lo mismo y lo mismo. ¿A dónde? ¿A dónde vamos? Dios habla claro. Cuando Dios nos habla, Él nos dice, ¿verdad? A dónde Él nos dice, cuando Él nos da una instrucción, nos dice dónde y cómo vamos a llegar también. De repente no te dice todo en una sola vez, ¿verdad? O de momento, no te dice quizá todo en un solo momento. Pero Él te lo va revelando mientras tú vas avanzando, porque con Dios tienes que avanzar. Entonces tú vas caminando y Dios te va revelando, Dios te va dando instrucción. Entonces eso a nosotros nos sirve de que realmente estamos en la voluntad de Dios, que realmente Dios está en el asunto, porque estamos fluyendo, estamos caminando, estamos avanzando en todo en nuestra vida. Amén. Y yo creo que ese tiempo, mis hermanos, de confusión se termina, o se tiene que terminar en nuestra vida. Y que el momento en que nosotros tenemos en el que volvemos a escuchar a Dios, donde Dios nos habla y da seguimiento a lo que un día ya comenzó en nosotros. Pero que en un tiempo, ¿verdad? Hubo como que una interrupción abrupta, por así decirlo, ¿verdad? Cuando nosotros descendimos a Egipto y cuando nos ligamos a personas equivocadas también, o a cosas equivocadas. Pero ahora Dios nos dice, ya saliste de Egipto, te separaste de Lot, ahora entonces sí déjame seguir hablándote de lo que comencé un día a decirte, de los planes que te comencé a revelar. Deja seguirte revelando mis planes una vez que salimos de Egipto y nos separamos de Abraham. Entonces Dios va a dar continuidad a lo que un día comenzó en tu vida y en la mía. Hoy hay mucha confusión, mis hermanos, con la voz de Dios. Y hay gente que tiende a creer que Dios le habló, pero sin haber oído realmente a Dios. Solo es su corazón engañoso, que conoce el deseo, ¿verdad? Que conoce sus deseos. Y eso es lo que les habla de lo que ellos quieren hacer en realidad. Y dicen, Dios me dijo, pero no fue Dios, fue el corazón engañoso. Conoce sus deseos, ¿verdad? Y entonces él cree que lo que escuchó vino de Dios, pero no fue así. Entonces, hoy nosotros estamos viendo, ¿verdad? O escuchando a mucha gente decir, Dios dijo esto o Dios dijo aquello, pero también vemos que nada sucede. Usted nada más véanlo en las redes, cuánta gente dice, y que Dios me dijo esto y que Dios me dijo el otro, y dicen un montón de cosas, pero nada sucede. Así hay mucha gente hablando cosas que Dios dijo y nada sucede. ¿Por qué? Porque solamente están hablando influenciados, ¿verdad? Por los problemas, por las noticias, por lo que están viendo en las redes, por las circunstancias,
por todas las cosas que lo rodean, o por las cosas, aún por las cosas que saben. Solamente hablan influenciados por eso. Hablan según lo que ellos están viendo, pero no hablan de lo que Dios está diciendo verdaderamente. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado, mis hermanos, de estar escuchando también gente con buenas intenciones, pero que no tienen una fuente correcta. Óigalo bien, porque hoy hay más gente conectada a las noticias que te hablan solo de los problemas que ellos ven en la iglesia, que ellos ven en las familias, que ellos ven en el gobierno, que ellos ven en el mundo entero. Entonces nosotros necesitamos desconectarnos de eso y conectarnos a la palabra de Dios, y que sea el Espíritu Santo, mis hermanos, que el Espíritu Santo sea siempre la fuente de lo que nosotros hablamos, que el Espíritu Santo sea siempre la fuente aún de las cosas, de las cosas más todavía, de las cosas que nosotros enseñamos, y que el Espíritu Santo sea la fuente, ¿verdad?, de las cosas de lo que nosotros nos alimentamos. El Espíritu Santo tiene que ser la fuente de todo. Amén. No de lo que la gente nos dice o de las cosas que nosotros vemos. No. Porque allí no está Dios. Tenemos que escuchar a Dios realmente. ¿Qué es lo que Dios dice? No es lo que me está diciendo la noticia, no es lo que está diciendo el mundo, no. ¿Qué es lo que Dios dice? Hoy hay mucha confusión por el Lot también, el Lot que nos acompaña. Y por el lugar también en el que estamos, porque nos salimos de la base, ¿verdad? Como decimos muchas veces, nos salimos de la base. Y a veces nos ligamos a gente, ¿verdad? Como Lot, que nos hacen interferencia para que nosotros podamos escuchar a Dios. Y de repente Dios te dice, ¿verdad?, que sí, pero tu interferencia, ¿verdad?, te hace creer que no, o te dice que no. Por eso muchas veces podemos estar hablando de cosas que no salen verdaderamente del corazón de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Hay mucha gente que cree que está escuchando a Dios, y lo que están escuchando es solamente mucha confusión. Y no son gente mala, porque realmente no son gente mala, pero sí son gente, ¿verdad?, que están con interferencia espiritual en su vida. Mire que la Biblia dice que hubo contienda, dice, entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Y sabe una cosa, mis hermanos, Dios provoca cosas que nos van a provocar a nosotros a tomar decisiones. Dios nos va a provocar cosas para que nosotros tomemos decisiones. ¿Por qué? Porque cuando Dios ve que hay cosas o personas a las que estamos ligadas tan profundo sentimentalmente, como lo era el caso de Abraham con Lot, ¿verdad?, y que no tenemos quizá las fuerzas para decirles no o para separarnos de ellos, Dios te las va a dar. Y Dios te las va a dar. Y así como Dios intervino, ¿verdad?, en la vida de Abraham, él como que buscó el pretexto, ¿verdad?, porque supuestamente la Biblia dice que fue que por la contienda que se dio entre los pastores, que por el ganado y todo, que tenían muchas riquezas. Entonces yo creo que más bien ese fue como que el pretexto que Dios usó, ¿verdad?, para que Abraham tomara la decisión y se diera esa separación entre él y su sobrino, ¿verdad?, y Lot. Sabemos que Lot era sobrino de Abraham. Entonces Dios va como que a ponernos el pretexto para que nosotros tomemos la decisión de hacer esa separación en nuestra vida y poder continuar con los planes que Dios tiene para nosotros, así como lo fue en la vida de Abraham, que en cuanto se dio la separación, les repito, entonces él continuó con los planes que tenía para Abraham. ¿Para qué? Para que nosotros podamos también separarnos, ¿verdad?, de todas aquellas cosas o de aquellas personas también que no nos permiten crecer de manera integral en todos los aspectos de nuestra vida. Dice la Biblia que Jehová le dijo a Abraham después que se separó de Lot: alza ahora tus ojos y mira. Ahora sí sin ese velo. Ahora alza tus ojos. Pero mire una cosa, mire quién es Lot también. Lot no solamente es una cobertura incorrecta o un velo, sino que Lot también, aquí vemos en la palabra, ¿verdad?, dice que Lot era pues un aprovechado, ¿verdad?,
es alguien que se aprovecha del momento, porque dice la Biblia que él escogió lo mejor, porque quizá le dieron ventaja, ¿verdad? Pero él se aprovechó de ese momento y él dice que escogió lo mejor. Entonces, Lot es alguien ventajoso, ¿verdad? Alguien que solo busca siempre su beneficio personal, busca sus intereses sin importarle los de los demás. Entonces, Dios nos va a separar de toda esa gente, mis hermanos, que solamente piensa en ellos. Nos va a separar tal vez de gente egoísta, que con tal de crecer ellos no les importa si tú creces o no. Dios te va a alejar de esa gente. Y yo creo que en este tiempo va a haber una separación profunda realmente, porque llegó el tiempo de mirar nosotros la visión, llegó el tiempo de crecer. Yo creo, ¿verdad? Que ese es el deseo de Dios en este tiempo. Que nosotros ya comencemos a extendernos, que nosotros comencemos a crecer en las áreas que nosotros necesitamos todavía. Porque hay muchas áreas en nuestra vida en las que aún no hemos crecido. Entonces tiene que darse ese crecimiento también. Llegó el tiempo de expandirnos. Ese es un tiempo para que nosotros ya empecemos a expandirnos, ¿verdad? Entonces, esos Lots son gente que se aprovechan del momento. Y a veces no solamente están en el mundo, a veces también pudieran estar entre nosotros, ¿verdad? Son gente que se pueden quizá aprovechar de tus necesidades, gente que se aproveche de tus dones o de tu buena voluntad o hasta de tus debilidades, no lo sé, de lo que puedan, con tal de conseguir o de alcanzar lo que ellos quieren, con tal de beneficiarse de alguna manera, solo ellos, sin importarle los demás. Esa gente, mis hermanos, no camina por lo que Dios dice verdaderamente, sino por las oportunidades. Eso fue lo que vio Lot, una oportunidad. Él no se puso a pensar si realmente eso era lo que Dios quería para él o no. Entonces los Lots son ese tipo de personas. No caminan por lo que Dios dice, sino por las oportunidades. Solo buscan oportunidades, ellos no buscan dirección. Y ese tipo de persona no pregunta si esa puerta que se abrió es de Dios o no es de Dios. Ellos simplemente ven la oportunidad y dicen, esta me conviene y por ahí me meto. Solo ven la oportunidad. Ellos no le preguntan a Dios si eso viene realmente de Él o no. Esa gente también, por ejemplo, cualquiera les puede dar un dinero y ellos lo agarran. Y nunca le preguntan a Dios si realmente, o no se ponen a ver si realmente fue Dios el que se los dio o no fue Él. No les importa. ¿Por qué? Porque ellos simplemente aprovechan la oportunidad. Lot aprovechó esa oportunidad que Abraham le dio, pero nunca le preguntó a Dios si realmente eso era lo que Dios quería. Amén. Entonces, hay gente, mis hermanos, que ha hecho interferencia espiritual en tu vida, pero es hora de tomar la decisión que tomó Abraham y decir, si te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. ¿Sabe una cosa? Abraham nunca dejó de amar a Lot. Como les decía hace un momento, ¿verdad? Y ustedes lo saben, Lot era su sobrino, pero Abraham nunca dejó de amarlo. Cuando él se separó, él siguió amándolo, él lo siguió ayudando. Ustedes se recuerdan que aún fue y lo rescató cuando Lot lo necesitaba. Pero Abraham sí supo separarse, él supo poner distancia entre él y aquello que podía desconectarlo de Dios, de su propósito. El amor que Abraham sintió por Lot ya no fue suficiente, ¿verdad? Pesó más el proyecto de Dios para la vida de Abraham que la vida de Lot. Entonces él tuvo que tomar esa decisión, hacer esa separación. Entonces, algo, mis hermanos, que es muy importante que nosotros hagamos en este tiempo es evaluar. Tú tienes que evaluar y tienes que identificar el Lot que está cerca de ti. ¿Cuál es ese Lot en tu vida o qué es? Y tomes la decisión de separarte de todo aquello que represente un Lot para ti en este tiempo. Como les decía hace un momento, tienes que recordar que Lot es aquel o aquello que crea un velo, que te envuelve, que no te veas, para que tú no veas con claridad, para que tú no crezcas. Lot siempre te va a levantar paredes para que tú no crezcas.
y te limita y te desenfoca, te distrae. Nosotros tenemos que meditar, que pensar qué es, buscar ahora en Dios, ¿verdad? ¿Cuál es ese lot? ¿O qué es ese lot en nuestra vida que no nos está permitiendo avanzar? Hoy, mis hermanos, hay mucha distracción, mucho desenfoque, y yo creo que realmente donde el diablo está trabajando es allí, en la distracción y en el desenfoque. Ahí es donde el diablo está trabajando, es donde el diablo está realmente trabajando, en el desenfoque de la iglesia del Señor, en el desenfoque y en la distracción de sus siervos. Ahí es donde Dios está, donde el enemigo está trabajando. ¿Por qué? Porque el diablo viene y nos distrae con cosas, nos distrae con gentes, nos distrae con ideas, con proyectos, con tantas cosas, ¿verdad? Y queremos hacer muchas cosas, pero esa es la manera de que ahora el enemigo nos ataca, trayendo distracción a nuestra vida, desenfoque, cosas que nada tienen que ver con Dios. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que estar por eso conectándonos a Dios, conectados siempre a Dios. Y Dios nos va a hacer levantar nuestros ojos, ¿verdad? Así como lo hizo con Abraham. Abraham, después que salió de Egipto, él seguía un poco como que distraído, ¿verdad? Por la relación con Lot. Y de repente, así pasa, ¿verdad? Uno termina ligado a gente que te liga a cosas que nada tienen que ver con la visión que Dios te ha dado. Pero Dios nos va a separar de ese Lot. Dios te va a separar de todo lo que te ha separado de Él, de sus promesas. Dios te va a separar de todo lo que te mantiene yendo hacia atrás en vez de ir hacia adelante. Vienen tiempos, mis hermanos, de expansión. Todo aquello que nos ha quitado aún la pasión por la presencia de Dios, Dios nos los va a quitar también. Pero nosotros tenemos que entregárselo, nosotros tenemos que decirle: Señor, arranca de mi vida esto, ¿verdad? Que esto que hay en mí, que sé que a ti no te agrada. Esto que está en mí que no me permite crecer, Señor, yo te lo entrego. Arranca de mi vida esto. Nosotros tenemos que entregarlo. Tomar esa decisión. Dios tuvo que hacer esa separación, porque si no, Abraham, él iba a seguir sordo, iba a seguir ciego, iba a seguir desenfocado. Pero cuando él se separa, Dios lo lleva, le extendió su visión, ¿verdad? Y le dio la promesa. ¿Cuántos se sienten, mis hermanos, o se han sentido estrechos espiritualmente y quieren extenderse? ¿Por qué? Porque años vienen y años van, y muchos seguimos, mis hermanos, con los mismos problemas, con las mismas luchas, sin avanzar. Y llega el momento en que tú te preguntas: ¿y dónde están las promesas de Dios? ¿Dónde están las promesas de Dios? Entonces algo está fuera de sintonía con Él, y Dios te lo va a revelar. Dios te lo va a revelar, y Dios te va a separar de aquello que no te ha dejado crecer, y Él te va a elevar, ¿verdad? Así como lo hizo con Abraham, porque es tiempo de un crecimiento en nuestras vidas. Muchas veces, como Abraham, tenemos un llamado. Dios nos encuentra, ¿verdad? Y nos habla de planes, pero pasamos por tiempos donde tomamos decisiones, a veces no malas, pero sí fuera de tiempo. Y es ahí donde nosotros comenzamos a descender de donde Dios nos había puesto, y comenzamos a perder nuestra conexión, y nos vamos alejando del propósito o de los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ni cuenta nos damos. Entonces, mis hermanos, es tiempo, ¿verdad?, que nosotros volvamos al lugar correcto, de subir de Egipto y de separarnos de ese Lot que hay en nuestra vida, para que la voz de Dios venga con claridad y diga: alza ahora tus ojos y mira. De la misma manera que le dijo a Abraham, ¿verdad? Alza ahora tus ojos y mira. Todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios tiene para ti. Es tiempo de que crezcas, es tiempo de que te ensanches, es tiempo de que te multipliques. Nosotros tenemos que volver a ese tiempo, ¿verdad?, de nuestro primer amor. Como les decía al principio, Abraham siempre cuando él regresaba, ¿verdad?, él volvía siempre al lugar donde se encontró con Dios, donde Dios se le apareció. Y de esa misma manera nosotros, ¿verdad?, en este tiempo necesitamos volver a ese tiempo de nuestro primer amor, con la misma fe y con el mismo entusiasmo que nosotros tuvimos cuando fuimos encontrados por nuestro Señor. De esa misma manera, usted póngase, me acordaba yo ahora con mi hija, y me hacía recordar el Señor, ¿verdad?, con esta palabra.
¿Cómo era ese tiempo, verdad? Cuando Él nos encontró, ¿cómo éramos? ¿Cómo estaba cómo era la actitud? ¿Cuál era la actitud de nuestro corazón o de mi corazón cuando Él me encontró? Y hay una gran diferencia. Hay muchas cosas que se fueron como que apagando por muchas circunstancias. Pero el Señor a través de esta palabra me hacía ver eso. Es tiempo de volver al lugar donde Él nos encontró. Es tiempo de volver a nuestro primer amor con esa misma fe y con ese mismo entusiasmo, nos dice el Señor esta noche. Que necesitamos volver a esa misma actitud de nuestro corazón, mis hermanos. Ahí es donde Dios nos quiere llevar. Dios me los bendiga mucho y yo creo que esta noche nosotros tenemos mucho que meditar. Hay un gran motivo por el cual orar esta noche, ¿verdad? Cada uno de nosotros ahí en la intimidad, usted ahí en la intimidad con Dios, creo que hoy tiene mucho que meditar y pedirle al Señor, ¿verdad? Que nos ayude a identificar cuál es ese lot que Dios quiere que nosotros hagamos separación ya. Aquello que nos ha tenido desenfocados, distraídos, desconectados, sin poderlo escuchar. Aquello que ha hecho una interferencia, por lo cual Dios no ha podido darle continuidad a lo que un día comenzó en nosotros, porque nosotros se lo impedimos al conectarnos a cosas que Dios no nos pidió. Hay que pedirle a Dios en oración, mis hermanos, que nos ayude a identificar cuáles son esas cosas, o aún personas también. Pudieran ser personas también. Y si son personas, recuerde que Abraham nunca dejó de amar a Lot. No sea que usted encuentre por ahí y le resulte que sea una persona y usted vaya de ahí, ahora lo voy a odiar. No, tampoco. Simple y sencillamente hacer como Abraham. Abraham supo hacer separación entre él y Lot, pero nunca lo odió, nunca dejó de amarlo. Al contrario, siempre estuvo para ayudarlo, pero cada quien en el lugar donde Dios lo quería. Entonces, mis hermanos, yo espero que esta palabra realmente haga eco en su corazón, en su espíritu, y que realmente nosotros creamos, porque esa es la voluntad de Dios, que Dios quiere vernos ensanchar, que Dios quiere que nosotros crezcamos, no solamente en un área de nuestras vidas. Dios quiere ver que nosotros crezcamos en todos los aspectos de nuestra vida. Dios es integral, y eso es lo que Él nos está pidiendo en este tiempo, porque Él quiere continuar con esos planes. Los planes de Dios para nosotros son maravillosos. Son maravillosos los planes que Dios tiene para nosotros. Entonces, hay que sacar ese lot que nos está cubriendo la vista, que está limitando nuestro crecimiento, que no nos permite ver la expansión y entrar en lo que Dios ya nos ha entregado. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga muchísimo. Que Dios me los bendiga muchísimo. Y si usted ahí donde está gusta levantar sus manos y darle gracias a Dios por este tiempo, y darle gracias, porque yo sé que Dios va a quitar todo aquello, va a remover todo obstáculo, todo aquello que te ha tenido limitado, todo aquello que te ha mantenido en estrechez en tu vida espiritual, en todas las áreas de tu vida. Dios te va a quitar todo aquello que no te ha permitido verte expandido. Y por eso le damos gracias. Te damos gracias, Señor. Hoy te damos gracias, Padre, por todo lo que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque tú nos permites volver a ti. Gracias, Señor, porque sabemos que los planes que tú tienes para cada uno de nosotros son maravillosos. Te damos gracias porque creemos que la obra que tú comenzaste en cada uno de nosotros la perfeccionarás, y que tú cumplirás tu propósito en la vida de cada uno de nosotros. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre.
Padre. Gracias porque tú hoy alzas nuestros ojos. Alzas nuestros ojos y nos permites ver, Señor, en el Espíritu todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros, para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Te bendecimos, alabamos tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Padre, yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que se conectaron esta noche, aún a los que no se pudieron conectar, Padre, por alguna circunstancia. Yo te pido que tú los bendigas, Señor, y que todo velo sea removido en sus vidas, Padre. Todo aquello que los ha mantenido cubiertos o todo aquello que de alguna manera los ha envuelto, Padre, y no les ha permitido ver y los ha limitado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, todos esos obstáculos, Señor, sean removidos en la vida de cada uno de mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos que cada uno de nosotros nos volvemos a conectar a la fuente correcta, Padre. Nos conectamos a ti, a tu Espíritu. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que eres tú, Padre, quien ha puesto ese deseo, Señor, ese anhelo de volver, Señor, a entrar en tu voluntad. Y te damos gracias, Señor, porque tú siempre enderezas, Señor, enderezas nuestro camino, Padre. Y te damos gracias, gracias, gracias porque nos permites descansar en ti. Gracias, Señor, porque en este tiempo nosotros creemos, Padre. Creemos en lo que tú estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Y sabemos que toda esa confusión, Padre, toda esa confusión que quizá podía haber en nuestra vida en este tiempo, se termina en el nombre de Jesús. Y comenzamos a ver y a escuchar con claridad tu voz. Y comenzamos a recibir, Padre, esa dirección. Podamos entender con claridad cuál es el camino, Señor, que tú quieres para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Dios me los bendiga muchísimo y les mandamos un fuerte abrazo. Que Dios me los también, ¿verdad? Como les decía al principio, que en este tiempo, ¿verdad? Si alguno de ustedes, ¿verdad? O sus familias están pasando por alguna situación con lo de las lluvias, que Dios me los bendiga muchísimo, ¿verdad? Y poder de alguna manera servirles también, ¿verdad? No sé, nosotros como iglesia, ¿verdad? Como hermanos en Cristo que somos, también ver la manera de podernos apoyar, ¿verdad? En estos momentos también. Entonces yo les mando un abrazo, ¿verdad? Y que sean fortalecidos y Dios va a suplir todo lo que ustedes necesiten o sus familias. Y sobre todo que nosotros podamos tener la confianza, ¿verdad? De que pase lo que pase, Dios siempre está con nosotros, Dios no nos va a dejar y Dios no nos va a desamparar. Así que Dios me los bendiga, buenas noches y que ya saben, tenemos tarea, tenemos mucho que meditar en el nombre de Jesús. Bueno, nos vemos, hasta la próxima.